Escogí a su primo para casarme, y ahora él está desesperado por recuperarme. Pero ya no lo quiero. Cuando cumplí 20 años, un viejo amigo de mi abuelo, ahora el hombre más rico de México, puso unas fotos de sus nietos sobre la mesa, justo frente a mí, y me dijo, así, sin rodeos: escoge a uno para que sea tu esposo. Ni lo pensé 2 veces. Señalé a Nathaniel Chaparro. Todos en la sala se quedaron helados. Y es que, seamos honestos, nunca fue un secreto para nadie. Siempre estuve perdidamente enamorada de Jorge Chaparro. Incluso juraba que no me casaría con nadie más que con él. En mi vida pasada, lo logré. Me casé con Jorge. Y gracias a ese matrimonio, él heredó la mayor parte de la fortuna de su abuelo. Pero poco después de la boda, empezó un romance con mi hermana. Mis papás se pusieron furiosos y la mandaron a estudiar al extranjero. Pero Jorge creyó que fui yo quien los delató. Desde entonces me odió con todo el alma. Dio con todo. Pasaba de mujer en mujer como si fueran ropa. Y todas se parecían demasiado a mi hermana. Esa traición me destrozó por dentro. Caí en una depresión horrible. Y más tarde, él cambió en secreto mi medicación por un veneno de efecto lento. Morí con un bebé en el vientre. Sola, amarga, traicionada. Pero ahora volví a nacer. Y esta vez decidí dejarlos estar juntos. Que se queden el uno con el otro. Se lo merecen. Lo que nunca esperé es que Jorge también hubiera renacido. Acababa de salir del despacho del señor Chaparro padre, cuando me topé con Jorge y sus primos. Apenas me vieron, se empezaron a dispersar. Pero ni así pudieron resistirse a lanzarme un par de indirectas. ¿Beatriz otra vez detrás de Jorge? De verdad no tienes vergüenza, ¿eh? ¿Ya pensaste en tu abuelo, ese héroe de guerra, revolcándose en la tumba por verte arrastrándote así? Jorge, por su parte, me clavó una mirada helada. ¿Qué haces aquí? Todo seco. ¿Vienes a convencer al abuelo de que hable bien de ti otra vez? ¿Ya contaste cómo tu abuelo salvó al suyo en la guerra? ¿No te has colgado demasiado de esa historia? ¿Y sabes qué? Ni te molestes. Ya me diste suficiente vergüenza, haciendo de lo nuestro el chisme del año. Todavía no decido si me voy a casar. Y sinceramente no importa con quién corras a hacer alianzas. Eso no va a cambiar nada. Sus ojos estaban llenos de desprecio, tal como en mi otra vida. Mi amor nunca fue suficiente para tocar su corazón. Solté un largo suspiro antes de decir, tranquila, ¿y qué tiene que ver eso contigo? Fue el señor Chaparro quien me invitó. Mañana me va a hacer una fiesta de cumpleaños. En cuanto solté esas palabras, los primos de Jorge se quedaron tiesos. ¿Qué? ¿El abuelo te va a hacer una fiesta a ti? Soltó uno, sorprendido. Y yo sabía perfectamente por qué estaban tan impactados. El señor Chaparro llevaba años sin meterse en los asuntos familiares. Si ahora organizaba una fiesta, eso quería decir mucho más. Una vez me dijo que, al cumplir 20, tendría que elegir esposo, y que entre los jóvenes de la familia Chaparro, el que yo eligiera heredaría la mayor parte de sus bienes personales y asumiría el liderazgo de la familia. Después del shock, los primos se voltearon hacia Jorge, con sonrisitas burlonas. Felicidades, Jorge. No te olvides de nosotros cuando seas el jefe. Con el respaldo del abuelo, ahora sí vas a entrarle a lo grande. Y felicidades a ti también, Beatriz. Después de todos estos años detrás de él, parece que por fin vas a conseguir lo que querías, ¿no? La voz de Jorge sonó con sarcasmo puro. Debes de estar encantada. Entonces se acercó, me miró directo a los ojos y susurró. Pero para no repetir el final patético de la última vez, hay una condición. Después de casarnos, cada quien por su lado. No te metes en mi vida. Solo así acepto. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Jamás imaginé que haría una exigencia tan absurda. Lo miré, llena de dudas. ¿Será que él también renació? Fue justo ahí cuando una vocecita dulce y maliciosa sonó detrás de mí. Beatriz, mi hermana menor, Isabela Layton, se nos acercó despacito. Llevaba una minifalda y esa sonrisita tímida dibujada justo en la comisura de los labios. Cada tanto, soltaba una tos suave, de esas que hasta parecen ensayadas. En cuanto Jorge la vio, fue corriendo hacia ella. «No deberías estar saliendo si estás enferma», dijo con cara de preocupación. Isabela bajó la cabeza, con una expresión de lástima bien calculada. «Georgie, fue idea de mi papá. Él no quería que Beatriz viniera sola». Jorge le tomó la mano y me miró con reproche. «¿Puedes creerlo? ¿Necesitas que alguien te acompañe hasta para salir de tu casa?» Escupió las palabras con asco. «¿No ves que Bella no se siente bien?» Y sin esperar respuesta se la llevó de ahí. Mientras se alejaban, todavía tuvo el descaro de voltear y soltar. «Si sigues comportándote así, Beatriz Layton, no hay forma de que me case contigo». No pude evitar soltar una risa. La ironía de todo eso casi me hizo aplaudir, porque, siendo sincera, la que no quería casarse con él era yo. Llegó el día de mi fiesta de cumpleaños.
Los invitados mayores ya se estaban empezando a despedir cuando Jorge apareció por fin. Y por supuesto, no llegó solo. Entró acompañado de Isabela Rebocci. Ella tenía las mejillas sonrojadas. Y él, 2 marcas rojas bien visibles en el cuello. No hacía falta ser un genio para saber qué habían estado haciendo antes de llegar. Si hubiera sido la Beatriz de mi vida pasada, me habría venido abajo en ese mismo instante. Pero esta vez era otra historia. Nunca pensé que llegaría ese momento. No así. La música sonaba suave, clásica, elegante, como si intentara envolver la tensión que flotaba en el aire con un velo de normalidad. Pero nada era normal esa noche. Todos estaban mirando, todos sabían, y yo también sabía que, si quería dar el primer paso hacia mi nueva vida, tenía que hacerlo frente a ellos. Extendí la mano hacia Nathaniel Chaparro. ¿Bailas conmigo?, le dije, con una sonrisa que no me pertenecía en la vida pasada. Él me miró como si no supiera si era una broma o una provocación, pero después sus ojos se suavizaron. Asintió con la cabeza, tomó mi mano con firmeza, y caminamos al centro del salón. Ese salón, testigo de tantas reuniones familiares, herencias veladas y alianzas silenciosas. Esa pista de baile, escenario de otros cumpleaños, donde me arrinconaban en la sombra, mientras Isabela acaparaba la atención con su risita ensayada. Pero ahora era distinto. Yo era el centro. No porque lo buscara, sino porque decidí dejar de correr tras lo que me humillaba. Nathaniel era un excelente bailarín, su postura impecable, su mirada fija en la mía, pero lo que más me llamó la atención fue su silencio. Podía sentir que quería decir algo, pero no lo hacía. No aún. ¿Estás bien?, preguntó finalmente cuando el vals ya nos tenía girando. Nunca he estado mejor, respondí. ¿Todo esto fue planeado? Sus ojos buscaron los míos, con más curiosidad que reproche. No, pero estoy aprendiendo a aprovechar los imprevistos. Al fondo vi a Jorge, de pie junto a Isabela, con el rostro tenso. Isabela sostenía su brazo como si fuera un trofeo, pero él no la miraba. Me miraba a mí, como si ya no supiera en qué casilla se encontraba en este nuevo tablero. La canción terminó. Nathaniel me hizo una pequeña reverencia y me acompañó de vuelta a mi mesa. No pasaron ni 2 minutos cuando Jorge desapareció del salón. Isabela lo siguió detrás, como un fantasma temiendo quedarse sola en la oscuridad. Me serví una copa de vino. Sentía que por primera vez respiraba en mi propio cuerpo. Esa noche dormí poco, no por ansiedad, sino por la emoción de tener el control por fin. Ya no era la mujer arrastrada por los caprichos de un amor adolescente. Ahora, por primera vez, me veía como una mujer con poder. A la mañana siguiente, todo pareció más frío. Incluso el sol tenía una luz distinta, como si el mundo supiera que algo había cambiado. Recibí una visita inesperada. La señora Carmen, abuela de Jorge, tocó mi puerta a las 10 en punto. ¿Puedo pasar?, dijo, con esa voz seca de quien ya no pregunta 2 veces. Le ofrecí café. Lo rechazó. Sacó una carta de su bolso de cuero agrietado. «Esto te pertenecía desde hace años», dijo, colocándola sobre la mesa. «Pero alguien decidió que no debías leerla». Era una carta con mi nombre escrito en tinta azul. Reconocí la letra al instante. Jorge. La abrí, temblando. Estaba fechada 3 días antes de nuestra boda en la vida pasada. «Bea, tengo miedo. No sé si soy suficiente. No sé si tú me amas como dices o si solo soy el boleto que te dieron para esta vida. Siempre me sentí menos que Nathaniel, menos que todos. Solo tú me hacías sentir algo, y eso me da terror. No sé si te voy a hacer feliz. Solo sé que a veces te odio por amarme tanto, porque yo no sé cómo devolverlo». Me quedé en silencio largo rato. La señora Carmen me observaba sin decir nada. «¿Por qué me la da ahora?», pregunté, sin levantar la vista. «Porque lo que pasó en el pasado fue injusto, y tú mereces saber toda la verdad antes de decidir tu próximo paso. ¿Y cuál cree usted que debería ser? La venganza puede darte poder, pero solo el perdón te dará paz». Me levanté, guardé la carta en el cajón y la acompañé a la puerta sin decir nada más. No estaba lista para hablar de paz. Aún no. Horas después, Nathaniel me escribió. Quería verme. Nos encontramos en una terraza discreta, cerca de Polanco. Él llegó antes. Estaba tenso. Movía las manos con nerviosismo. «Beatriz, tengo que preguntarte algo. Y quiero que seas sincera. Pregunta. ¿Escogiste mi nombre frente al abuelo solo para vengarte de Jorge?» Silencio. «No. Lo hice porque estoy cansada de que todos esperen que repita los errores de mi vida pasada». Él asintió, pero sus ojos tenían una tormenta dentro. «Entonces supongo que también te cansaste de mí, porque la Beatriz que conocí, la que me escribía cartas cuando éramos niños, ya no está». Me levanté de la mesa, y justo cuando estaba por despedirme, sonó mi celular. Un mensaje de voz. Era mi madre.
Su tono era urgente, crispado, casi histérico. «Beatriz, hija, por favor, ven al hospital. Es tu hermana». La trajeron desmayada. Dicen que estaba tomando algo sola. Está muy mal. Dicen que tal vez no despierte. No sentí el suelo bajo mis pies cuando salí corriendo de aquella terraza. No recuerdo haberme despedido de Nathaniel, ni cómo llegué al estacionamiento. Solo recuerdo la voz de mi madre, temblando del otro lado del teléfono, repitiendo el nombre de Isabela una y otra vez. Dicen que tal vez no despierte. Esa frase no me dejó respirar. El camino al hospital fue un borrón de luces y bocinas. Cruzaba avenidas como si el tráfico no existiera, como si todo lo demás se hubiese detenido en seco. No porque temiera perder a mi hermana, sino porque, en lo más profundo, temía que lo hubiera hecho a propósito, solo para manipularnos a todos. Pero también estaba la posibilidad contraria, y esa me helaba la sangre. ¿Y si realmente estaba muriendo? Al llegar, la encontré conectada a una máquina, su piel pálida, sus labios agrietados, un suero colgando del brazo. Y al lado de ella, por supuesto, estaba Jorge. Él tenía la cabeza agachada, los codos sobre las rodillas, el rostro hundido entre las manos. Al verme entrar, alzó la mirada. Sus ojos estaban rojos, y su voz ronca. ¿Vienes a asegurarte de que no finja esta vez? No respondí, solo la miré. Respiraba por sí sola. La máquina no pitaba, pero el médico había dicho que había ingerido una cantidad considerable de ansiolíticos. No letal, pero sí lo suficiente como para forzar un colapso. Mi madre lloraba en el pasillo. Mi padre no estaba. Como siempre. Jorge se acercó. No con furia, con una tristeza que me incomodó más que cualquier grito. ¿Sabes qué fue lo último que me dijo antes de desmayarse? Guardó silencio, esperando que yo preguntara. No lo hice. Me dijo que yo solo la amaba cuando estaba rota. La frase se me clavó en el estómago. Porque era verdad. Porque también me la había dicho a mí, años atrás, en otra vida. Nos quedamos en silencio un momento. ¿Tú crees que lo hizo para manipularte? Pregunté al fin. Jorge no respondió. Solo me miró con una rabia contenida. No todo gira en torno a ti, Beatriz. Ah, ¿no? Porque parece que tu odio sí. Se levantó bruscamente. Yo no la obligué a nada. Ni a ella, ni a ti. Tú no obligas. Tú destruyes con palabras. Con insinuaciones. Con ausencias. ¿Y tú qué? Espetó. ¿La Santa Beatriz ahora juega a la víctima otra vez? No sé qué me dolió más. Si sus palabras o ver que incluso en un momento como ese, no era capaz de soltar su desprecio. ¿Sabes qué es lo peor de ti, Jorge? Que incluso cuando sabes que te equivocaste, no puedes pedir perdón. Porque eso implicaría admitir que sí amas. Y tú no sabes hacerlo sin convertir a la otra persona en ceniza. Él me miró con una furia contenida. Luego se marchó. No volvió esa noche. Me quedé sola junto a Isabela. Horas después, ella abrió los ojos. Lentamente. Se movió apenas. Me miró. Sonrió. Aunque con debilidad. ¿Estás feliz? Murmuró. Siempre ganas tú. Quise responderle, pero no pude. No había respuesta correcta. Solo un vacío creciente. Al día siguiente, el rumor ya corría por toda la familia. Que Isabela había intentado quitarse la vida por amor. Por Jorge. Que Beatriz lo había provocado todo. Que lo había humillado en público. Y luego lo había robado con una simple danza. No tardaron en llegar los comentarios venenosos. Las miradas en los almuerzos. Los cuchicheos en cada esquina de la casa Chaparro. Pero hubo algo que me sorprendió más que todo. Nathaniel me llamó. No para hablar de nosotros, ni de Jorge, ni de Isabela. Tienes que venir a casa del abuelo. Ahora. Está reuniendo a todos los primos. ¿Por qué? Su voz fue dura, rígida. Va a anunciar quién se queda con el control de las propiedades de la familia. Dijo que tú también debías estar presente. Y entonces lo supe. El verdadero juego apenas estaba por comenzar. Cuando llegué a la casa del abuelo Chaparro ya estaban casi todos. Jorge, por supuesto, no. Isabela seguía hospitalizada. Pero el resto de los primos estaba ahí, sentados como si esperaran su turno en una sala de juicio. Nathaniel me hizo una seña desde el fondo del salón, pero decidí no sentarme a su lado. Me quedé de pie, junto a la ventana, observando. El abuelo entró al salón sin anunciarse. Caminó hasta el centro con pasos firmes, aunque ya no tan veloces como antes. Llevaba en la mano un sobre grueso, cerrado con su clásico sello rojo. Nadie respiró. No voy a dar discursos largos, dijo, con esa voz profunda que nunca necesitó subir de tono para imponer respeto. Ustedes saben por qué están aquí. Esta familia necesita liderazgo, y no puedo seguir esperando a que alguno de ustedes se comporte como un verdadero chaparro. Miró alrededor, pausadamente, y se detuvo en mí. Beatriz, acércate. Tragué saliva.
Caminé hasta el centro, sintiendo todas las miradas clavadas en mi espalda. Algunos estaban confundidos, otros francamente molestos, como si no entendieran por qué una Layton tenía derecho a estar en esa habitación. Cuando tu abuelo salvó mi vida en la guerra, me hizo prometerle que cuidaría de ti. Y no solo lo he hecho, también he observado, silenciosamente, tu crecimiento, tu fuerza, tu caída y tu resurrección. Abrió el sobre, sacó un pliego doblado y lo extendió. A partir de hoy, por voluntad mía y en pleno uso de mis facultades, dejo bajo tu supervisión directa las propiedades familiares en Puebla, así como la Fundación Chaparro, con efecto inmediato. La sala estalló en murmullos. Una de las primas, Alondra, la más insoportable de todas, soltó una carcajada incrédula. ¿Ella? ¿Una Layton administrando nuestras tierras? ¿Y qué sigue? ¿Isabela al frente del consorcio agrícola? El abuelo la fulminó con la mirada. Tus burlas solo confirman lo que ya sabía. Ninguno de ustedes está preparado para liderar. Solo Beatriz ha demostrado visión, firmeza y, sobre todo, respeto. Yo no dije nada, ni un gracias, ni una falsa modestia. Solo asentí. Sentí un cambio en la sala, una especie de grieta invisible, como si mi lugar hubiese cambiado, de pronto, en la jerarquía de esa familia. Después de la reunión, Nathaniel me alcanzó en el pasillo. ¿Estás bien? ¿Debería estar mal? Sonrió, pero esa sonrisa tenía algo distinto, algo incómodo. Desde que volviste, pareces una versión más afilada de ti misma. Y tú pareces molesto porque esta vez no me dejé arrastrar. No estoy molesto, estoy confundido. Entonces decide si quieres estar a mi lado o ser parte del problema. Me alejé antes de que pudiera responder. Horas más tarde, recibí un mensaje. Era de Jorge. Necesitamos hablar, solo tú y yo, donde todo empezó. Sabía exactamente a qué se refería. La antigua casa de campo de la familia Chaparro, en las afueras de San Miguel de Allende, donde Jorge y yo pasamos nuestro primer verano juntos, cuando aún éramos adolescentes, donde, en otra vida, me había pedido matrimonio. Fui, no por él, sino por mí. Cuando llegué, la casa estaba apagada, pero abierta. La brisa movía las cortinas como si intentaran esconder algo. Jorge estaba en la sala, con una copa de vino en la mano. No me miró al entrar. ¿Vas a fingir que esto no te afecta?, dijo, sin levantar la voz. ¿Qué esto? Lo del abuelo, lo de Isabela, lo de nosotros. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Qué parte, Jorge? ¿La parte donde me ignoraste durante años? ¿La parte donde te acostaste con mi hermana mientras yo vomitaba cada mañana por el embarazo que ocultaba de tu hijo? ¿O la parte donde me diste veneno en vez de amor? Él se dio la vuelta. Por fin. Su rostro estaba marcado por el insomnio y algo más. Culpa. No sabía que estabas embarazada. Mentira. Bea, te juro por mi madre. Tú no juras por nadie que no seas tú mismo. Guardó silencio. No sé por qué renací. No sé qué se supone que debía arreglar. Pero no puedo dejar de pensar que tú y yo no terminamos. No del todo. Me acerqué, lenta, hasta quedar a menos de un paso de él. Claro que no terminamos. Jorge, porque no has pagado nada todavía. Y antes de que pudiera responder, sonó mi celular. Era Nathaniel. Beatriz, dijo con un tono que jamás había usado. Tienes que volver al DF. Ahora mismo. Isabela desapareció del hospital. ¿Qué? Y dejaron una carta. Está firmada con tu nombre. Cuando llegué al hospital, las miradas ya me estaban juzgando antes de que pudiera abrir la boca. Una enfermera cruzó los brazos al verme, como si le debiera una explicación. Mi madre no estaba ahí. Mi padre tampoco. Solo Nathaniel, de pie en el pasillo, con una expresión que no le conocía. Mezcla de alarma y algo más. Algo que me erizó la piel. Me acercó la carta sin decir una sola palabra. Era un sobre blanco, con mi nombre escrito en una caligrafía casi infantil. No la abrí ahí, no frente a ellos. Caminé hasta el baño de visitas. Cerré la puerta con seguro. Me apoyé en el lavamanos y la leí. Beatriz, ya no puedo más. Nunca pude competir contigo. No cuando eras perfecta. No cuando eras víctima. Y ahora, ni siquiera cuando eres poderosa. Tú siempre ganas. Siempre consigues que todos te miren como si fueras especial. Y yo solo existo en tus sombras. Así que me voy, pero antes quiero que sepas algo. Jorge nunca te amó, nunca te eligió. Él me eligió a mí, aunque tú te engañes creyendo que no. La única diferencia es que tú no sabes perder, pero ya vas a aprender. Con cariño, tu hermana. Arrugué el papel con la misma fuerza con que intenté contener la náusea que me subía por el pecho. No por miedo, sino por furia. Porque en esa carta, escrita con veneno, Isabela me estaba retando.
Me estaba declarando una guerra en la que ya no se escondía detrás de tos fingida o miradas lastimeras. Esta vez iba directo. Cuando salí del baño, Nathaniel seguía ahí. Me miró a los ojos, como si supiera que algo dentro de mí acababa de romperse del todo. ¿Qué dice? Que se fue para arruinarme, y que no piensa volver. ¿A dónde pudo haber ido? Si lo supiera, ya estaría allá. Pasamos esa noche en casa del abuelo. Nadie durmió. Los primos cuchicheaban, las tías especulaban, y el abuelo estaba más callado que nunca, como si la desaparición de Isabela fuera una grieta en su legado, una mancha en su memoria. A la mañana siguiente, recibí una llamada, del colegio donde Isabela había estudiado antes de irse al extranjero. «Señorita Layton», habla la directora. «Recibimos un paquete dirigido a usted. Lo trajo un joven que dijo ser mensajero, pero se fue sin dar nombre. Era una caja de madera. Me la entregaron en persona. Dentro había varias fotografías, fotos de mí, con Jorge, de la vida pasada. Algunas privadas, otras demasiado íntimas para estar fuera de mi control. Junto a ellas, una nota pegada con cinta adhesiva. ¿Y si ahora tú eres la escandalosa? ¿Te gustará ser la protagonista del chisme?» Respiré hondo. Tomé las fotos y las quemé en el lavadero del jardín. Nathaniel me observaba desde el marco de la puerta. No dijo nada, hasta que la última foto se volvió ceniza. «No puedes seguir quemando todo lo que te amenaza, Beatriz. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me siente a esperar el siguiente golpe? Quiero que entiendas que esto no es solo entre tú y ella. Isabela no está bien. Esto es otra cosa. ¿Estás defendiéndola? Estoy diciendo que tal vez tú y yo no sepamos la mitad de lo que pasa en su cabeza». Lo miré, y por primera vez, sentí que Nathaniel no estaba completamente de mi lado. No porque fuera mi enemigo, sino porque no podía ver lo que yo veía, lo que yo recordaba, lo que había vivido. A los 2 días, Jorge me citó en una cafetería en Coyoacán. Llegó sin avisar, con un sobre en la mano. «Tengo que enseñarte algo». «¿Qué es?» Me pasó un recibo. Era de un hotel en Guadalajara. Isabela había usado su apellido para registrarse. Solo que no con el de soltera, sino como Isabela Chaparro. ¿Estás diciendo que se hizo pasar por tu esposa? No lo estoy diciendo. Lo estoy mostrando. Me quedé mirando el recibo, la firma, la dirección. ¿Tú la ayudaste? ¿Qué crees? Creo que no puedo confiar en ti, como nunca pude. Jorge suspiró. Y por primera vez, pareció cansado de sí mismo. Tal vez, pero sé cómo piensa. Y si firmó así, es porque quiere que la busques. Y no solo tú, quiere que la prensa lo sepa. Quiere que el apellido Chaparro vuelva a estar en la boca de todos. Y lo consiguió. Esa misma noche, el canal más visto del país abrió su noticiero con una imagen. Isabela entrando a un hotel de lujo, tomada de la mano de un hombre mayor. Muy mayor. El pie de foto decía: «¿La esposa secreta del heredero Chaparro?». Mi celular colapsó en notificaciones. Mi madre me llamó, gritando: «¿Qué está haciendo tu hermana? ¿Qué está haciendo?». Pero yo ya lo sabía. Isabela había aprendido a jugar sucio. Y no iba a parar, hasta dejarme sola en el barro que ella misma estaba esparciendo. No me sorprendió ver mi cara en redes sociales esa mañana. Tampoco me sorprendió que alguien rescatara una de las fotos antiguas, justo una en la que estaba con Jorge, mi barriga apenas visible bajo el vestido blanco de lino, y que la pusieran junto a la imagen viral de Isabela, entrando al hotel, con el título más venenoso posible: «Las hermanas Chaparro, entre traiciones, herencias y escándalos». Casi sonreí, porque eso era exactamente lo que Isabela quería. Ruido, destrucción, caos con mi nombre al frente. Pero ese día, algo cambió en mí, porque por primera vez no me escondí, no lloré, no me quebré. En cambio, llamé al abogado de la familia. «Necesito saber si usar el apellido Chaparro, sin estar casada legalmente con Jorge, tiene consecuencias», dije sin rodeos. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. «Sí, si está firmando documentos públicos con ese apellido, podría considerarse falsedad ideológica, más aún si se beneficia económicamente de eso. ¿Y si lo hace con intención de dañar la imagen de la familia? Entonces tenemos algo más serio. ¿Quieres que procedamos?». Me quedé en silencio un momento. «Aún no. Quiero que se hunda sola, pero necesito que todo quede registrado». «Hecho». Colgué. Respiré hondo, y fui directo a ver al abuelo. Estaba en su despacho, revisando unos papeles. Me miró sin levantar mucho la vista. «Ya vi las noticias». «¿Y? ¿Tú qué crees? Creo que esta vez no fui yo la que trajo la vergüenza a la familia». «No, pero tu apellido ahora camina junto al mío, así que lo que le pase a una, salpica al otro». Me senté frente a él. «Quiero que me dé acceso total a la administración de la Fundación Chaparro. Las cuentas, las decisiones, todo. ¿Estás segura?». «Más que nunca».
El abuelo me observó en silencio durante varios segundos. Te estás endureciendo, Beatriz. No me queda otra. Eso no siempre es bueno. Tampoco lo es dejar que otros destruyan lo que uno construyó. Asintió. Firmó un documento. Me lo entregó. Ya tienes el control. Solo no olvides quién eres mientras lo ejerces. Salí de ahí con el poder en la mano y una certeza clavada en el pecho. Si iba a enfrentar a Isabela, lo haría en sus propios términos. No como la víctima que ella siempre necesitó que yo fuera, sino como la mujer que ya no tenía miedo. Esa noche Jorge me llamó. Lo ignoré. Me escribió. Necesitamos hablar. Es importante. Le respondí con una sola palabra. Mañana. Nos encontramos en un restaurante discreto de la Roma Norte. Pedí una mesa al fondo. Luz tenue. Sin paparazzis. Sin ojos curiosos. Jorge llegó con un aire más cansado que de costumbre, pero sin rastro de culpa. ¿Tú filtraste esas fotos al noticiero? Pregunté, directo al grano. No, pero no estoy sorprendido. Isabela siempre supo manipular los hilos justos para explotar en el momento perfecto. ¿Y vas a seguir negando que la estás protegiendo? Se reclinó en la silla. Beatriz, ella está desequilibrada. ¿No lo ves? Lo que veo es que tú la elegiste. En 2 vidas. No fue una elección, fue una fuga. Me quedé en silencio. Contigo, siguió. Sentía que tenía que ser alguien. Con ella, podía ser un desastre y aún así recibir afecto. Era más fácil, más cómodo. Corregí. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Vas a salvarla otra vez? Ya no puedo. Lo intenté, pero ella cruzó una línea. ¿Cuál? El hombre con el que la vieron no era solo un viejo rico. Era uno de los donantes clave de la Fundación Chaparro. Sentí que el mundo se tambaleaba por un segundo. ¿Estás diciendo que está involucrada con un patrocinador de la fundación? Sí, y no de manera casual. Está usando mi apellido, el tuyo, el de todos, para negociar algo. ¿Qué? No sé, pero ese hombre está muy interesado en una propiedad que tú ahora controlas. Me quedé helada. ¿Cuál propiedad? La antigua finca en Valle de Bravo, esa que tu abuelo pensaba convertir en centro de rehabilitación. Está valorada en millones, y ese hombre lleva años detrás de ella. Apoyé los codos sobre la mesa. Mi cabeza ardía. Todo encajaba. El escándalo no era solo por notoriedad. Era una cortina de humo. Mientras todos hablaban de la traición, del supuesto matrimonio, de la foto viral, Isabela estaba negociando a mis espaldas. Necesito saber si ya firmaron algo, dije. Ya estoy investigando. Pero si lo hicieron a través de un tercero. Entonces tengo que actuar rápido. ¿Qué vas a hacer? Lo miré, firme. Convertirme en el tipo de chaparro que todos temían que yo fuera. Esa noche, redacté un correo. A todos los miembros del comité directivo de la fundación. Les cité para una reunión urgente. A puerta cerrada. Con una única intención. Proteger la propiedad de Valle de Bravo. Y descubrir quién estaba detrás de esa movida silenciosa. Pero antes de cerrar la laptop, llegó otro correo. Anónimo. Solo tenía un archivo adjunto. Un video. Lo abrí. Era Isabela. En una habitación de hotel. Grabándose frente al espejo. Mostrando un documento. Si Beatriz no aprende a perder, voy a enseñarle cómo. Empezando por quitarle lo que más le importa. Lo que cree que es suyo. Y nunca lo fue. Y detrás de ella, en un rincón, vi algo que me dejó paralizada. Una caja. Azul marino. Con el emblema familiar. Los papeles de la finca. No dormí. No pude. Pasé la noche con los ojos clavados en la pantalla, pausando el video una y otra vez. Ver esa caja azul, con el emblema plateado de los Chaparro, fue como ver una tumba abierta. Una tumba para mi reputación, para mi credibilidad, para todo lo que había construido con sangre y silencio. Porque si Isabela tenía esos papeles, entonces ya no era solo una jugada emocional. Era un robo legal, un golpe directo. Y no de esos que se sienten, de esos que matan lentamente. A las 7 en punto fui a la reunión con el comité. Llevaba en una carpeta toda la información sobre la propiedad en Valle de Bravo. Títulos, registros, promesas de uso social. Todo bajo mi nombre, en custodia directa por designación del abuelo. Pero cuando entré en la sala de juntas, algo estaba mal. Todos los miembros estaban ya sentados, silenciosos, con papeles delante de ellos. Al fondo, sentado como si fuera uno más, estaba el empresario del video. El mismo que aparecía junto a Isabela en las imágenes del hotel. Me sonrió, descaradamente. El presidente del comité, un hombre de casi 70 años que había sido fiel al abuelo durante décadas, se levantó. Beatriz, recibimos una propuesta de compra por la finca de Valle de Bravo, con fondos privados y la promesa de desarrollar un centro recreativo exclusivo que generaría recursos para la fundación. Eso ya estaba en marcha, repliqué, manteniendo la calma.
pero con fines sociales, no como negocio privado. Este ofrecimiento es generoso y viene acompañado de un acuerdo de inversión en otras 3 propiedades rurales de la fundación. No podemos ignorarlo. Me acerqué, coloqué los papeles sobre la mesa, lentamente, como quien deja una pistola antes de una negociación. Este documento demuestra que esa finca está bajo mi gestión exclusiva y que no puede ser vendida sin mi firma. El empresario se acomodó en su silla, cruzando las piernas. Eso era antes, dijo con una sonrisa torcida. Pero ahora hay una cesión firmada. Por ti. Todos me miraron. ¿Una qué? Él sacó un folder, lo abrió y lo giró hacia mí. Ahí estaba mi nombre, mi firma, falsificada. Esto es un delito, dije, helada. Esa firma no es mía. Tendrá que probarlo, respondió él. Mientras tanto hay un contrato vigente, y si la Junta aprueba, la transacción puede proceder legalmente. El presidente del comité me miró, incómodo. Sabía que había una trampa, pero también sabía que la ambición de esa sala era más fuerte que la ética de cualquier apellido. Tenemos que votar, Beatriz, dijo. Y si estás en desacuerdo, puedes acudir a la vía legal. Pero mientras tanto, la Junta tiene el derecho de deliberar. Salí de la sala sin decir más. Mis manos temblaban, mi garganta ardía, pero no podía quebrarme, no otra vez. Llamé a Jorge, no sé por qué. Tal vez porque, de todos, era el único que sabía hasta dónde podía llegar Isabela. Me respondió al primer tono. ¿Dónde estás?, pregunté sin saludar. En casa. ¿Qué pasó? Tu amante falsificó mi firma. Está a punto de robarle a tu familia la propiedad más valiosa de la fundación. No es mi amante. Entonces controla la maldita sea. Silencio. Beatriz, no sé si puedo. Esa frase me perforó el pecho, porque en el fondo sabía que era cierto. Nadie podía, ni yo, ni él, ni mi madre, ni el abuelo. Isabela ya no era una joven celosa. Era una mujer fuera de sí, con poder en las manos equivocadas. Colgué, respiré hondo, y llamé a alguien que no había llamado en años. Daniela, mi mejor amiga de la universidad, abogada penalista, especialista en falsificación de documentos y fraudes patrimoniales. Nos vimos en su despacho 1 hora después. Le mostré la grabación, las capturas de pantalla, las fechas. Puedo iniciar un proceso, me dijo, pero será largo. Y si ella logra vender antes de que la medida cautelar se apruebe, podrías perderlo todo. Entonces necesito algo más rápido. Daniela me miró como quien ve a alguien al borde de una locura. ¿Qué estás pensando? Exponerla. ¿Cómo? Quiero que redactes un comunicado legal y lo publiques tú misma, desde tu oficina, donde declares que el documento fue falsificado, que Isabela Layton se está haciendo pasar por esposa de Jorge Chaparro para manipular a inversores y que esa propiedad no está en venta. ¿Quieres hacerlo público? Quiero que todos lo vean. Quiero que ella sienta lo que es ser la vergüenza familiar. Quiero que el mundo la mire, como ella me hizo mirar a mí. Daniela respiró hondo, pero aceptó. En menos de 2 horas, el comunicado estaba en las redes sociales del bufete, con pruebas, firmas legales y un tono tan contundente que no dejaba espacio para dudas. 20 minutos después, mi celular estalló en llamadas. Una de ellas fue de Isabela. Contesté. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, gritó del otro lado. Lo que tú me enseñaste, ganar. ¿Crees que esto va a detenerme? No, pero va a hacerte correr, y ahora todo el mundo sabe quién eres. Colgó sin responder. Me senté en el sillón de Daniela. Por primera vez en días, sonreí, pero la sonrisa no me duró mucho. Esa noche, cuando llegué a casa, el abuelo me esperaba en la sala, su rostro serio, sus manos entrelazadas. Tenemos que hablar, dijo. ¿Ahora qué? Me miró, sin rodeos. Recibí un mensaje esta tarde, del notario de la familia. Hay una nueva versión del testamento. ¿Qué? Y en ella, Isabela figura como heredera parcial, con una cláusula que la favorece si logra casarse con uno de los nietos Chaparro antes de cumplir 21 años. Me quedé helada. ¿Quién escribió eso? Tu abuelo. Hace años. Mucho antes de que tú volvieras a esta vida. Mucho antes de que todo comenzara. ¿Y cuánto falta para que cumpla 21 años? 3 días. 3 días. Eso era todo lo que me separaba de perder el control que tanto me costó recuperar. 3 días para evitar que Isabela convirtiera su locura en una victoria legal. 3 días para detener un juego que yo ya no quería jugar, pero que ahora amenazaba con devorarme si no lo hacía. Esa noche no regresé a casa. Me quedé en la finca del abuelo. Cerré las cortinas, apagué el celular y me senté en el suelo de mi antigua habitación. Esa misma habitación donde lloré la primera vez que descubrí que Jorge dormía con mi hermana. Donde me senté, con un test de embarazo positivo en la mano, creyendo, ingenuamente,
que un hijo iba a salvarnos. Ahora, todo eso parecía otra vida, y al mismo tiempo, seguía tan vivo en mi pecho como si hubiese pasado ayer. La mañana siguiente, fui directamente a hablar con Jorge, esta vez sin previo aviso. Tocó en la puerta, con una camiseta arrugada y el rostro hinchado por el insomnio. Me miró como si esperara una bofetada. «Tenemos que hablar», dije, entrando sin pedir permiso. «No tengo fuerzas para pelear, Beatriz». «Perfecto, porque no vengo a pelear. Vengo a ofrecerte una salida». Me senté en su sofá, sin mirarlo directamente. «Tu nombre sigue pesando, a pesar de todo, y si Isabela logra firmar un papel contigo antes del domingo, gana». ¿Gana qué? La cláusula en el testamento. Hereda parte del patrimonio personal del abuelo. No solo dinero, poder, silla en la junta, acceso total a las propiedades rurales, incluida la finca de Valle de Bravo. Él se quedó en silencio. No dijo nada. Solo tragó saliva mirando al vacío. ¿Y tú crees que yo sería capaz de casarme con ella? No sé, pero ella sí cree. Y eso me basta. Jorge se levantó. Caminó hacia la ventana. «No sé si puedo seguir fingiendo que esto no me afecta», dijo, en voz baja. «Todo esto me está comiendo por dentro. ¿Qué es lo que te afecta más, Jorge? ¿Que ya no me arrastro por ti? ¿O que ya no puedes controlar a tu nueva versión de mí?» Me giró a ver, por primera vez, sin rabia, sin sarcasmo. «Me afecta haber arruinado todo lo que toqué. A ti, a ella, a mí mismo. Entonces haz algo diferente, por una vez». «¿Qué?» «Ve a la notaría. Registra un documento declarando que no tienes ningún compromiso con Isabela, que no estás casado, que no hay planes de boda. ¿Eso no la va a detener?» «No, pero me va a dar herramientas para hacerlo yo». «¿Y qué obtengo a cambio?» Lo miré. Helada. «Nada, porque ya lo tuviste todo, y lo perdiste». Se quedó callado, pero su silencio ya no era el de antes. No era arrogancia, era aceptación. Al día siguiente, Jorge hizo lo que le pedí. Me envió una foto del documento sellado. Declaraba, bajo juramento, que no existía ni existió ningún vínculo marital o plan de compromiso con Isabela Layton, que cualquier uso de su apellido en contextos legales o sociales había sido no autorizado. Esa misma tarde, mandé ese documento a la notaría principal y lo publiqué en redes. La reacción fue inmediata. El escándalo dio un giro. Ahora todos hablaban de la mentira del matrimonio, de la falsificación del apellido Chaparro, de la ambición desmedida de una heredera caída. Los comentarios cambiaron de dirección. Ya no era yo el blanco, ahora ella. Pero la calma no duró. Esa noche, recibí un mensaje anónimo. No era texto, era una foto, tomada con celular, borrosa, pero clara. Isabela en un salón nupcial, probándose un vestido de novia. Y no estaba sola. A su lado, sonriendo, estaba Nathaniel. Mi corazón se detuvo. Sentí cómo el suelo me abandonaba, cómo el aire se volvía vidrio en mi garganta. Llamé a Nathaniel. «Dime que no es verdad». Silencio. «Dime que esa foto es vieja, o falsa, o algo». «Beatriz, dímelo». «No puedo». «¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo?» Isabela me hizo creer que estaba embarazada, que necesitaba ayuda, que iba a quitarse la vida si no la sacaba del país. Me pidió que la acompañara a probarse el vestido solo por terapia, que no era real. Y fui. Pero no sabía que había fotógrafos. No sabía que... Colgué. No quería escuchar más. Sentí las lágrimas bajar. No por amor. No por traición, sino por rabia. Porque yo había empezado a confiar. A creer que, tal vez, esta vida podía ser distinta. Pero no. Las piezas se estaban acomodando para otra guerra. Una más sucia. Más personal. Y yo ya no estaba dispuesta a jugar a la defensiva. Esa madrugada, entré al despacho del abuelo y busqué en los archivos viejos, entre testamentos, codicillos, donaciones, cartas firmadas a mano, hasta que encontré lo que necesitaba. Una cláusula, antigua, olvidada, pero vigente. Cualquier heredero que atente deliberadamente contra el buen nombre de la familia Chaparro o que cometa fraude utilizando el apellido con fines personales, pierde automáticamente su derecho a herencia directa. Una línea, una frase, una bomba. Y yo ya tenía todas las pruebas. Pero antes de poder hacer nada, recibí una llamada de la policía. «¿Señorita Beatriz Layton?» «Sí, tiene que venir a la delegación de inmediato. Su hermana Isabela ha sido detenida por suplantación de identidad y fraude documental». «¿Qué?» «Y ha solicitado hablar únicamente con usted. Dice que si no viene, hablará. Todo». El camino a la delegación me pareció eterno. Cada semáforo era una trampa. Cada bocina, un puñal contra el estómago. El aire tenía el sabor agrio del miedo.
y, por primera vez en mucho tiempo, no sabía si quería escuchar lo que mi hermana tenía para decir. Cuando llegué, 2 oficiales me escoltaron hasta una pequeña sala de interrogatorios. Había un vidrio entre nosotras, como si alguien, en algún lugar, supiera que ya no podíamos estar cara a cara sin destruir algo. Isabela estaba sentada. No llevaba maquillaje. Su cabello estaba suelto, enredado. No era la muñeca calculadora de siempre. Era una mujer rota, cansada, pero aún con esa mirada torcida, esa sonrisita con filo de cuchilla. «Gracias por venir», dijo, levantando apenas la vista. «No me diste opción», respondí. «Siempre tienes opción, Beatriz. Esa es tu especialidad». Me crucé de brazos. Esperé. No me arrestaron por lo que crees. Entonces, ¿por qué fue? El empresario que intentó comprar la finca hizo una denuncia. Dijo que yo lo chantajeé, que lo amenacé con revelar información personal si no firmaba el contrato. Solté una risa seca. ¿Y no lo hiciste? Lo hice, pero no como chantaje. Fue defensa. ¿Defensa? Ese hombre no solo quería la finca, quería a alguien que le sirviera como pareja decorativa en sus reuniones políticas. Me ofreció un trato, fama, dinero y sí, su apellido, a cambio de silencio. Tragué saliva, no porque me conmoviera, sino porque, por un breve segundo, dudé. Dudé si todo esto había sido una venganza o un grito de ayuda. ¿Y por qué llamaste solo a mí? Isabela entrelazó los dedos. Su voz bajó. Porque tú eres la única que sabe quién soy de verdad. Y aún así, a veces creo que me odias menos de lo que yo te odio a ti. ¿Quieres que te saque de aquí? No, quiero que escuches algo primero. Me acerqué un poco al vidrio. Habla. En la vida pasada, Jorge no solo me eligió a mí, fue más que una aventura. Él planeó dejarte. Me lo prometió. Pero el abuelo se enteró. Lo amenazó con desheredarlo si no se casaba contigo. Eso ya lo sé. ¿Sabes también que yo estaba embarazada? El mundo se congeló. ¿Qué dijiste? Perdí al bebé, a los 3 meses. Nunca se lo dije a nadie, solo a Jorge. Y él cambió. Se volvió frío. Empezó a odiarme, igual que te odiaba a ti. No por lo que hicimos, sino por lo que no pudimos tener. No respondí. No podía. Todo dentro de mí se quebraba en nuevas grietas. Y desde entonces, viví con la certeza de que tú eras la pieza que nos arruinó, porque todo siempre gira a tu alrededor. El abuelo, Jorge, la fortuna, todo. Me apoyé contra la pared, sin saber si llorar o vomitar. Y ahora, dijo ella, más suave, me doy cuenta de que tú no tuviste la culpa. Nunca. Solo eras el espejo. Y yo no soportaba verme reflejada. Las lágrimas me bajaron sin aviso. No porque me doliera, sino porque finalmente había escuchado lo que nunca pensé que Isabela diría. La verdad. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó sin levantar la vista. Lo que siempre debía hacer, respondí. Cuidarme a mí. Salí de esa sala sin mirar atrás. Al día siguiente, mi abogada, Daniela, presentó formalmente las pruebas que activaban la cláusula de exclusión del testamento. Con eso, Isabela quedaba fuera. Legalmente. Oficialmente. Para siempre. El abuelo firmó sin vacilar. Nathaniel intentó llamarme. No respondí. No por rencor, sino porque ya no tenía nada que decirle. Jorge apareció una semana después, en la puerta de mi casa. No vengo a pedirte nada, dijo. Solo a decirte algo. Lo miré, silenciosa. Quiero que sepas que estoy vendiendo mi parte de las acciones de la familia. Me voy del país. Por un tiempo. Tal vez para siempre. ¿Por qué? Porque ver cómo tú te levantaste me hizo ver lo mucho que yo me perdí. Me acerqué, sin emoción. No me debes explicaciones, Jorge. Solo te deseo algo. ¿Qué? Que aprendas a amar sin destruir a quien te ama. Y cerré la puerta. Días después, recibí un sobre, sin remitente. Dentro había solo una foto. La finca de Valle de Bravo, bajo la lluvia. Y una nota. Ahora es tuya. De verdad. Cuídala como si fuera parte de ti. Porque lo es. Firmado. E.L. Isabela Layton. La finca de Valle de Bravo tenía ese silencio especial de los lugares donde pasaron demasiadas cosas. Caminé sola entre los árboles húmedos, con los zapatos hundiéndose levemente en la tierra. Ya no era la misma finca de las reuniones familiares, ni la de las fotos con sonrisas forzadas. Ahora era mía, legalmente, emocionalmente, y por fin, simbólicamente. Dentro de la casa principal, todo estaba igual. Los muebles cubiertos con sábanas blancas, las ventanas cerradas. El eco de pasos que no eran míos, pero esta vez no tenía miedo de lo que iba a encontrar, porque ya no había nadie escondido en los cuartos. Ya no había mentiras rodeándome, solo historia y polvo. Fui directo al antiguo estudio del abuelo.
Era donde guardaba sus diarios, sus libros de guerra, las cartas de la familia. Al fondo, en una caja metálica, encontré algo que él había mencionado una vez. Un manuscrito. No era un testamento. Era una carta larga, dirigida a mí. Si estás leyendo esto, es porque sobreviviste a todos. No me refiero a la muerte física. Me refiero a algo peor. Las heridas que no se ven. Las traiciones de quienes amas. El abandono de quienes te prometieron quedarse. Y si llegaste hasta aquí sin volverte piedra por dentro, entonces eres más fuerte que yo. Me senté en el suelo. Leí la carta completa. Una confesión. Un reconocimiento de sus errores como padre, como esposo, como líder. Pero también una advertencia. La gente que más daño te va a hacer en esta vida es la que más conoce tu corazón. Y eso era exactamente lo que había vivido. Al día siguiente, decidí hacer algo que había evitado durante meses. Volver a la tumba de mi primer hijo, de aquel que nunca llegó a nacer, de aquel que Jorge ni siquiera supo que existió hasta que ya era tarde. Llevé una flor blanca. Me senté frente a la lápida pequeña, sin nombre. No sé si habría sido una buena madre, dije en voz baja, pero te habría amado con una fuerza que habría asustado al mundo. Lloré, no por mí, no por Jorge, no por Isabela. Lloré por lo que nunca tuve oportunidad de ser. Al regresar al DF, algo me esperaba en la entrada de mi apartamento. Un ramo de girasoles, sin tarjeta, sin firma, solo un pequeño papel doblado. No importa lo que el mundo piense, tú sobreviviste, y ahora floreces. N. Nathaniel. No lo había perdonado, pero tampoco lo odiaba, porque entendí que, en este juego, todos habíamos sido piezas. Algunos se quebraron, otros se vendieron, y unos pocos, como yo, aprendimos a dejar el tablero. Días después, me llamaron del consejo de la Fundación Chaparro. Querían que diera un discurso, el primero como nueva presidenta honoraria. Me negué al principio, pero luego acepté. Y esa noche, frente a todos los miembros de la familia, frente a viejos amigos del abuelo, frente a enemigos con sonrisas amables, hablé. Durante años, comencé. Creí que el silencio era dignidad, que aguantar era fortaleza, que amar era justificar. Pero aprendí a golpes que no hay mayor acto de amor propio que decir «hasta aquí» y cerrar la puerta, aunque al otro lado quede quien más querías. Los aplausos no me importaron. No lo dije para ellos. Lo dije para mí. Cuando bajé del escenario, una mujer se acercó. Morena, elegante, con un aire que me resultaba familiar. Se presentó. Me llamo Sofía. Trabajo en una editorial. Y quiero hacerte una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Queremos que escribas tu historia, tal como fue. Sin adornos, sin dramatismos vacíos, solo la verdad. ¿Para qué? Para que otras mujeres que pasaron por lo que tú pasaste sepan que se puede volver. Me quedé en silencio. No respondí, pero algo dentro de mí dijo que sí. Tal vez era la voz de la Beatriz que murió, y que ahora quería hablar. Esa noche, al llegar a casa, encendí la luz y encontré algo en el suelo. Una carta, cerrada con un lazo morado. La abrí. Perdón no cambia el pasado, pero a veces abre el futuro. Si algún día quieres hablar, estaré en Oaxaca, empezando de cero. Isabela. No supe si era real, no supe si era sincera, pero no importaba. La guerra había terminado, ahora venía la reconstrucción, y esta vez la iba a hacer sola, desde los cimientos. Han pasado 3 años desde aquella última carta, 3 años desde que dejé de correr tras el amor de los otros, y empecé a perseguir el respeto por mí misma. A veces, me preguntan si me arrepiento de todo lo que viví. De lo que permití, de lo que perdoné. Y yo siempre digo lo mismo, no me arrepiento, pero ya no volvería a hacerlo. La finca de Valle de Bravo hoy funciona como centro comunitario para mujeres que han salido de relaciones abusivas. Hay un ala de talleres, otra de atención psicológica y un espacio para madres adolescentes que fueron rechazadas por sus familias. Yo voy allí todos los fines de semana, no como directora, no como la hija del héroe, no como una Laitón ni una Chaparro. Voy como Beatriz, la mujer que no fue salvada por nadie, y sobrevivió. Isabela Laitón vive en Oaxaca. Supe que trabaja en una galería de arte, como asistente. Cambió su apellido en redes. No busca ser reconocida, no intenta explicar nada. La última vez que supe de ella fue por una carta que me envió con una pulsera tejida a mano y una frase. A veces el silencio es la única disculpa sincera. No respondí. No porque no la perdonara, sino porque no quiero volver. Y esa decisión, para mí, ya es suficiente paz. Jorge Chaparro vive en Madrid. Se fue solo. Vendió todas sus acciones, cerró sus redes sociales y desapareció del círculo familiar.
Un día, hace unos meses, me llegó un correo sin asunto. Solo decía: espero que tu hijo esté orgulloso de ti, donde sea que esté. Yo lo estaría. No lloré. Solo lo cerré. Y supe que también él, a su manera, estaba intentando ser otro. Nathaniel Chaparro sigue en el DF. Tomó distancia de la familia, pero fundó una consultoría de impacto social. A veces lo veo en eventos. A veces me saluda desde lejos. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó. Y eso está bien. Hay heridas que no necesitan ser abiertas para sanar. Mis padres se separaron. Finalmente. Mi madre viaja por América Latina haciendo voluntariados. Mi padre... nadie sabe. Yo tampoco pregunto. El abuelo Chaparro murió hace un año. Dormido. Tranquilo. En paz. Me dejó una carta. La última. Gracias por no haber sido lo que esperábamos. Fuiste más. Fuiste tú. Hoy vivo sola. En un departamento pequeño, en La Condesa. Tengo plantas que aún no sé cuidar bien y libros que nunca termino de leer. Algunas noches sueño con el pasado, con la versión antigua de mí, la que pedía amor con lágrimas. Pero cada vez son menos. Estoy escribiendo mi historia. No por fama, ni por venganza, sino porque quiero que alguien, algún día, abra un libro, lea mi nombre y diga: si ella pudo, tal vez yo también pueda, porque eso es lo único que me queda por hacer, romper el ciclo, y no volver nunca más a donde me rompieron. Gracias por leerme, por escucharme. Esta historia termina aquí, pero yo apenas estoy comenzando.